Hola, ¿qué tal, chicos? Llevamos muchos días viendo muchas cosas sobre ángulos y hoy vamos a dar un pequeño salto y nos vamos a meter en el mundo de los polígonos, que como sabéis son figuras geométricas que tienen un número determinado de lados y un número determinado de ángulos. En concreto, vamos a ver la suma de los ángulos de un polígono, cuánto suman todos los ángulos de un polígono. Por tanto, podréis adivinar que todo lo visto sobre ángulos, tanto sus propiedades como las relaciones que se cumplen entre ciertos ángulos, como sobre todo las operaciones con ángulos, van a tener que estar muy claras en este punto. Vamos con ello. Bueno, pues como os acabo de decir, hoy vamos a ver cuánto suman los ángulos de un polígono. Vale, todos creo que sabéis lo que es un polígono, pero por si acaso vamos a hacer un pequeño repaso. Vale, un polígono no es más que una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y tiene 3 o más lados y ángulos. Vale, en primer lugar vemos que si solo tenemos 2 rectas no es posible tener un polígono, porque un polígono tiene que ser cerrado, tiene que encerrar una región cerrada. Y solamente 2 rectas, o bien si una está encima de la otra, se solaparían y es como si tuviéramos una sola recta, y si tienen direcciones diferentes, como en este caso, nunca se podrán cerrar, siempre haría falta mínimo una tercera recta para poder cerrar la región. Así que con 2 rectas no es posible tener un polígono y mucho menos con una. Así que como mínimo tiene que haber 3 rectas que van a formar los 3 lados del polígono. ¿Vale? Ejemplos de polígonos, bueno, pues está el triángulo, el más sencillo, que es el polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos, de hecho por eso se llama triángulo, porque es un polígono de 3 ángulos, ¿vale? Tiene 3 lados y 3 ángulos. Luego está el cuadrilátero, que es el polígono que tiene 4 lados. Puede ser un rectángulo, un cuadrado, un rombo, un trapecio, un romboide o incluso un polígono más irregular que no tenga un nombre concreto, pero siempre que tenga 4 lados y 4 ángulos va a ser un cuadrilátero. ¿Vale? Y también tenemos, por ejemplo, el pentágono, que es aquel polígono que tiene 5 lados y 5 ángulos, y muchos más. El hexágono tendría 6 lados y 6 ángulos, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esto recordamos lo que era un polígono. Y ahora ya nos metemos con la materia de hoy, que habíamos dicho que era la suma de los ángulos de un polígono, y vamos a empezar con el polígono más sencillo, el triángulo. Y vamos a ver cuánto suman los ángulos de un triángulo. Y para ello, en primer lugar, vamos a fijarnos en este triángulo, ¿vale? Polígono de 3 lados. Y sobre todo nos vamos a fijar en sus 3 ángulos, A, B y C. Yo los he llamado así, A, B y C. ¿Vale? Y mira, en primer lugar, vemos que si trazamos aquí una recta paralela al lado inferior del triángulo, se nos forman aquí, fíjate, tres ángulos. Bueno, uno es el ángulo A, que es un ángulo del triángulo, y luego aquí otros 2 ángulos, ¿vale? Que los he llamado B y C. ¿Y por qué he llamado a este ángulo B igual que este ángulo del triángulo que también lo he llamado B? Porque si os fijáis, estos 2 ángulos son iguales, porque estos 2 ángulos de aquí son alternos internos. Al ser estas 2 rectas paralelas, esta es una recta que corta las 2 y vemos que estos 2 ángulos están en la zona interior de las 2 rectas paralelas y uno está a un lado de esta recta roja y el otro al otro lado de la recta roja, pues cumplen las condiciones de ángulos alternos internos que vimos en el punto anterior. Por tanto, miden lo mismo. Así que este ángulo B del triángulo lo podemos representar aquí. Y de igual forma, exactamente igual, este ángulo C y este ángulo C también son alternos internos. Por tanto, también coinciden y miden lo mismo. Así que el ángulo C de este triángulo también lo vamos a representar, lo podemos representar aquí. ¿Vale? ¿Y con esto qué hemos conseguido? Hemos conseguido tener los 3 ángulos uno al lado de otro, ¿vale? Como si fueran ángulos consecutivos. Están uno al lado de otro. Y bueno, nosotros no sabemos, en este momento no tenemos ni idea cuánto mide A, cuánto mide B, ni cuánto mide C. Pero lo que sí sabemos, podemos ver fácilmente, que los 3 ángulos juntos, ¿qué forman? Pues forman un ángulo llano. O sea que si sumamos los 3 ángulos, nos va a dar un ángulo llano. Y un ángulo llano ya sabemos que es aquel que mide 180 grados. Así que A más B más C es igual a 180 grados. Y esto se cumple en cualquier triángulo. Por tanto, la conclusión que tiene que quedar muy clara, lo que tiene que quedar muy claro de esta diapositiva, es que la suma de los 3 ángulos de cualquier triángulo, sea el que sea, su suma siempre va a ser igual a 180 grados. Vamos a ver ahora 2 pequeños ejemplos de ejercicios muy sencillos de cómo aplicar esto. Por ejemplo, fijaros el primer ejemplo, el primer ejercicio, que nos da este triángulo.
sabemos que este ángulo mide 80 grados, sabemos que este ángulo mide 40 grados y nos pide la amplitud de este ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? Bueno, pues de momento no la sabemos, pero ¿qué sabemos? Que si sumamos los tres ángulos nos tiene que dar 180 grados, es decir, A más 80 más 40 es igual a 180 grados. Por tanto, la amplitud de A es lo que le falta a 80 y a 40 para llegar a 180. O sea que si a 180 le restamos la suma de los dos ángulos conocidos, vamos a tener la amplitud de A, ¿no? Hacemos esta operación, 180 menos la suma de esos dos ángulos, ¿vale? Ponemos este paréntesis para que quede claro que primero hay que hacer esta suma, que es 120 grados, y A es lo que le falta a esa suma de los dos otros ángulos para llegar a 180. Así que si a 180 le restamos 120, el resultado de esa suma nos da el valor de A, que en este caso es 60 grados, ¿vale? Por tanto, el ángulo A mide 60 grados. Y fijaos este segundo ejemplo que nos pide, ¿cuánto mide el ángulo A en este triángulo rectángulo? Vale, aquí de nuevo conocemos tres ángulos, porque todos sabemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y aquí se ve claramente que el ángulo recto es este de aquí, ¿vale? Entonces este ángulo mide 90 grados. Este ángulo también lo conocemos porque nos lo da y con esos datos tenemos que hallar la longitud de A, que lo podemos hacer sin ningún problema, porque sabemos que la suma de A más 90 más este ángulo de 42 grados, 17 minutos y 38 segundos es igual a 180 grados, ¿vale? Por tanto, hacemos lo mismo que antes. Primero a 180 le vamos a restar la suma de 90 más 42 grados, 17 minutos y 38 segundos, ¿vale? Esta sería la operación que hay que hacer. Primero hacemos esta suma, ya sabemos todos cómo sumar dos ángulos, esa suma nos quedaría 132 grados, 17 minutos y 38 segundos, y como el ángulo A es lo que le falta a esos dos para llegar a 180, pues si a 180 le restamos esa suma, esta cantidad, también ya hemos visto cómo restar ángulos, veríamos que esta resta sale 47 grados, 42 minutos y 22 segundos. Por tanto, el ángulo A mide 47 grados, 42 minutos y 22 segundos. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver ahora cuánto suman los ángulos de un cuadrilátero. ¿Vale? Un cuadrilátero ya hemos visto cuando hacíamos la introducción de polígonos, que puede ser un rectángulo o un cuadrado, puede ser un rombo, puede ser un romboide, puede ser un trapecio, puede ser también muchas otras figuras más irregulares que quizás ni siquiera tengan un nombre concreto. Eso sí, un cuadrilátero siempre tiene 4 lados y 4 ángulos. Vale, y otra cosa que también se cumple en todos los cuadriláteros es que podemos hacer lo siguiente. Mediante una diagonal podemos descomponer el cuadrilátero en dos triángulos, de esta forma. Fijaos, esta diagonal descompone al cuadrilátero en dos triángulos, este de aquí y este de aquí, y los ángulos del cuadrilátero coinciden con los ángulos de esos dos triángulos, o en este caso, los ángulos de los triángulos, por lo menos, están contenidos en los ángulos del cuadrilátero, ¿vale? También en este de aquí, en el rombo, con una diagonal lo dividimos en dos triángulos, el romboide también lo dividimos en dos triángulos, y el trapecio con la diagonal lo dividimos en estos dos triángulos. ¿Y qué sabemos? Sabemos que la suma de los ángulos de cada triángulo va a medir 180 grados, porque lo acabamos de ver. La suma de los ángulos de este triángulo es 180 grados, pero es que la suma de los ángulos de este triángulo también es 180 grados. Por tanto, la suma de los ángulos de los dos triángulos va a ser 180 por 2. Y la suma de los ángulos de los dos triángulos va a coincidir con la suma de los ángulos del cuadrilátero, ¿vale? Por tanto, la suma de los ángulos de un cuadrilátero va a ser 2 por 180 grados, que es igual a 360 grados, ¿vale? Esa conclusión tiene que quedar muy clara de esta diapositiva, que la suma de los ángulos de cualquier cuadrilátero siempre va a ser 360 grados, sea un cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio o cualquier otro cuadrilátero diferente. Vale, y ahora vamos a ver un ejemplo que nos dice que si uno de los ángulos de un rombo mide 40 grados, ¿cuánto medirán los demás ángulos? Bueno, para esto tenemos que aplicar lo que acabamos de ver, pero también otras cosas más sencillas sobre el rombo. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta, lo que sabemos todos, es que un ángulo cualquiera de un rombo coincide con el ángulo opuesto. Es decir, este ángulo de aquí, el de 40 grados, coincide con este, ¿vale? Y este ángulo de aquí coincide con este, con el que está justo enfrente. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, ¿qué sabemos?
que el ángulo opuesto al conocido, es decir, este ángulo, también va a medir 40 grados, ¿vale? Pues ya lo podemos poner. Este ángulo de aquí va a medir 40 grados. Y los otros dos ángulos no tenemos ni idea de momento cuánto miden, pero sí sabemos que van a medir lo mismo. Lo que mida este, lo va a medir este. Por tanto, vamos a llamar a los dos con la misma letra, ¿vale? Para que luego nos quede claro que miden lo mismo. A los dos los vamos a llamar A, ¿vale? Y aparte de eso, sabemos lo que acabamos de aprender, que es que la suma de los 4 ángulos, sumando esos 4 ángulos, nos tiene que dar 360 grados. 40 más A es igual a 360 grados. Bien, y aquí, bueno, hay que tener un poquito más de cuidado, es un pelín más difícil, porque primero tenemos que hallar la suma de A más A. ¿Vale? ¿Cuánto dará esta suma? ¿Cuánto será A más A? La suma de estos dos ángulos iguales. Fijaros que A más A, esto de aquí, esta suma, es lo que le falta a 40 más 40, a esta suma, para llegar a 360. ¿Vale? Por tanto, si a 360 le restamos la suma de 40 y 40, vamos a tener la suma de A más A. ¿Vale? A más A sería igual a 360 menos la suma de esos dos ángulos de 40 grados, ¿vale? Sumamos los dos ángulos de 40 grados, que nos sale 80 grados, a esa cantidad se la restamos a 360, 360 menos 80 nos sale 280 grados, pues 280 grados es no lo que mide A, sino lo que mide la suma de los dos ángulos A, ¿no? Los dos ángulos que, junto a los dos ángulos de 40 grados, forman el rombo, ¿vale? A más A es igual a 280 grados. Pero claro, sabemos que A y A miden lo mismo. Entonces, si su suma mide 280 grados, solo hay una posibilidad, que cada uno de los dos, que cada A por separado, mida exactamente la mitad de 280, ¿vale? Por tanto, si juntos suman 280 grados, cada uno mide la mitad. 280 entre 2 igual a 140 grados. Por tanto, tanto este ángulo A como este ángulo A, los dos miden 140 grados. Así que ya tenemos las longitudes o las amplitudes de todos los ángulos del rombo. 40 grados y 40 grados, los conocidos, y los desconocidos, que coinciden, miden ambos 140 grados.